Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días, hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestro devocional en casa. Mi nombre es Jennifer Sánchez y hoy les voy a estar acompañando en esta meditación de esta primera carta de Pedro. Y continuamos leyendo la Biblia en un año y ya nos estamos acercando al final. Entonces es bueno que sigamos motivados, creciendo en la palabra, alabando a nuestro Dios y orando en las mañanas también con este método de devocional en casa. Recuerden, para los que son amigos, suscribirse a nuestro canal si no se han suscrito, para que puedan seguir recibiendo contenido del devocional que puede ser edificante para ustedes también. Entonces, sin más preámbulo, vamos a leer primero esta carta, el primer capítulo de esta carta, y luego les voy a dar una pequeña reseña de esta carta general, de la primera carta completa, y cuál fue como el propósito por el cual el apóstol Pedro, su autor, fue quien la escribió. Entonces vamos a leer el primer capítulo, que es el en el que vamos a estar meditando hoy. Primera de Pedro 1, del 1 al 25. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunde en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, por Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho renacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no le ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en los últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios.
ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad y teniendo un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. En esta primera carta yo creo que se condensa de forma muy general el propósito principal por el cual el apóstol Pedro escribió esta carta. Y las personas a las que iba dirigida en ese momento, los remitentes, eran judíos cristianos que estaban siendo perseguidos por el emperador Nerón por su fe. Y tuvieron que salir de su tierra, tuvieron que irse a otros lugares, a otros países para poder salvar sus vidas, para poder conservar sus vidas. Y en medio de este salir, de ser extranjeros en otro lugar, muchas veces estaban permeados por nuevas culturas, por personas que podían desviarlos de la palabra. Entonces, Pedro escribe esta carta especialmente para estos expatriados, para que ellos mantuvieran su fe y su esperanza en medio del sufrimiento por la persecución, pero también para recordar la salvación que ya habían recibido y de dónde había venido esa salvación. Entonces es una carta llena de contenido doctrinal que nos recuerda sobre la salvación, la elección, nos recuerda sobre la santificación, pero también es una carta que nos llena de esperanza, de lo que viene para nosotros como hijos de Dios, como nuevos nacidos en Él. Entonces es una carta llena no solo de doctrina, sino también de práctica, de consejos de cómo debemos vivir aún en medio del sufrimiento, poniendo nuestra esperanza en Jesús, que es nuestro Salvador. Entonces es una carta maravillosa que vamos a estar estudiando en unos días y bueno, hoy vamos a empezar a meditar en ella. Antes de empezar entonces con nuestro devocional y la sigla CASA, recordemos que es confesión, adoración, súplica y acción de gracias, vamos a cantar y a recordar en esta canción que nuestro Dios es santo. Meditemos en esta canción y oremos y alabémosle a Él. Bien, continuamos en nuestro devocional. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros meditando en la palabra y llegamos a la letra C. Empezamos con la letra C, que es confesión. Entonces en este momento miramos hacia arriba y miramos a nuestro Dios y empezamos a recordar sus atributos. Entonces, ¿qué atributos de Dios podemos ver en este primer capítulo de Primera de Pedro? Hay muchísimos que se nos resaltan, pero a mí me gustaría resaltar en el versículo 15 y 17 la santidad y la justicia de Dios. Tenemos un Dios santo,
y tenemos un Dios justo que juzgará con justicia. Y cuando vemos la santidad de nuestro Dios, Él nos demanda santidad a nosotros, lo cual es muy difícil para nosotros hacer porque no es fácil vivir en santidad en un mundo en donde estamos rodeados de tanto pecado, de tantas personas que quieren hacernos daño. Entonces, ver la santidad de Dios nos anima, nos debe animar a ser santos y Él nos demanda esa santidad. En el versículo 17, sean santos como yo soy santo. Entonces debemos confesar a nuestro Dios que no estamos viviendo en santidad. ¿Y cómo podemos vivir en santidad? El versículo 18 nos dice que dejando esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, es decir, esa vida absurda, llena de pecado que generalmente heredamos por nuestra condición caída de nuestros padres. Y es tiempo de confesar al Señor qué cosas en nuestra vida, qué cosas de vana manera de vivir estamos aún teniendo que no nos permite ser santos como nuestro Dios es santo. Quizás aún no has perdonado y guardas rencor hacia otras personas. Quizás todavía te dejas llevar por tus deseos pecaminosos, lujuria, lascivia, envidia, codicia. O quizás mientes, sigues mintiendo con cosas pequeñas y lo ves como algo normal y eso hace parte de la vana manera de vivir por nuestra condición caída y que debemos dejarla atrás, apartarnos de ella. Entonces confesemos al Señor, en este momento analicemos nuestro corazón y al ver la santidad de Dios, miremos cómo estamos viviendo, si de manera vana o realmente estamos reflejando a Cristo. Entonces vamos a orar por esto. Señor, te damos gracias por este tiempo de devocional. Gracias, Señor, por tu palabra que es santa, que es viva, que es eficaz, que penetra nuestros corazones. Gracias, Señor, porque en ella tú te nos revelas a nosotros y nos muestras, Señor, tu santidad. En Primera de Pedro, Señor, nos recuerdas que debemos ser santos porque tú, nuestro Dios, eres santo. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Confesamos, Padre, que seguimos viviendo de una forma vana, Señor, aún dejándonos llevar por nuestra condición caída. Quizás, Señor, estamos aún mintiendo, creyendo que esto es normal. O, Señor, guardamos rencor y no queremos perdonar. Señor, confesamos que muchas veces nos dejamos llevar por nuestros deseos pecaminosos, creyendo que eso hace parte de nosotros y no podemos cambiarlo. Pero la realidad, Padre Santo, es que nosotros debemos vivir en santidad porque tú eres santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de esa vana manera de vivir en la que estamos en este momento, Señor. Ayúdanos a examinar nuestros corazones y a darnos cuenta de cuáles son esas acciones que estamos teniendo que realmente nos apartan de ti y que no nos dejan vivir en santidad como tú nos demandas. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, antes de continuar con la siguiente letra, que es la adoración, vamos a alabar a nuestro Dios y seguir recordando su santidad.
Bien, mis hermanos, qué hermosa canción que nos sigue recordando la santidad de nuestro Dios. Y llegamos al momento de la adoración. Y en este momento de la adoración me gustaría que pudiéramos meditar en los versículos del 3 al 10, no los leeré nuevamente, pero en estos versículos podemos ver algo, un atributo de Dios también muy importante, y es que Él es el autor de la salvación. Es decir, Él fue quien la planeó, quien la llevó a cabo y quien la confirma en nosotros. Él fue el que organizó todo, Él fue el que nos eligió, Él fue el que nos redimió y Él es el que nos santifica. Entonces debemos adorar a nuestro Dios porque Él es el autor de la salvación. La salvación depende de Él y no depende de lo que nosotros podamos hacer. ¿Cómo no adorarle cuando Él nos ha salvado, aún de nuestra condición caída, aún cuando seguimos pecando una y otra vez? Su salvación no se termina, su salvación no se pierde porque Él es el autor de ella. Es decir, Él nos escogió, Él ya sabía que íbamos a ser salvos. Y eso es lo que Pedro les recuerda a los expatriados. Él les recuerda, ustedes han sido salvos por la sangre de Cristo, ustedes han sido escogidos y deben vivir como salvos, no importa el lugar donde se encuentren. Entonces debemos recordar y adorar a nuestro Dios por su salvación, por ser ese autor maravilloso que nos ha regalado ese regalo precioso de la vida eterna que no merecíamos, pero Él aún así nos los dio. Entonces adoremos a nuestro Dios por esto y también adorémosle por su santidad. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Señor, te adoramos porque tú eres el autor de la salvación. No pudo haber sido un plan tan perfecto si tú no lo hubieses diseñado, Señor. Te adoramos, Señor, porque tú ya sabías quiénes serían los escogidos. Tú ya sabías cuál iba a ser el plan perfecto para poder redimirnos del pecado, Señor. Tú eres el autor perfecto de esta salvación que hemos recibido por gracia y que no merecemos. Te adoramos, Señor, porque tú nos escogiste para ser tus hijos, tú nos escogiste para ser tus siervos, tú nos escogiste, Señor, para llevar tu mensaje. Te adoramos, Padre, por esto. Te adoramos, Señor, también porque tú eres santo y tu santidad, Señor, nos invita y nos demanda a ser santos, Señor. Te adoramos porque tú, al ser santo, nos santificas progresivamente a través de aún las pruebas que podemos experimentar, Señor, y te adoramos por esto, porque sin tu santidad nosotros no podríamos, Señor, también ser santos, Señor. Solo porque tú eres santo nosotros podemos ser santos y debemos serlo, Padre Celestial. Gracias, Señor, gracias porque tu palabra nos recuerda que tú eres el autor de la salvación y que tú eres, Señor, el Santo de Israel, Señor. Te damos gracias y te adoramos, te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, y antes de continuar con nuestro devocional en casa, cantemos esta canción juntos y alabemos a nuestro Dios. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Y en todo
temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Bien, gracias por continuar en nuestro devocional y es tiempo de pedir a nuestro Dios. Recordemos que debemos vivir en santidad porque nuestro Dios es santo. Recordemos que nuestro Dios es autor de la salvación, entonces Él nos ha escogido, Él nos ha redimido y Él nos está santificando en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades que podamos tener. Y es tiempo de que le pidamos al Señor por aquellas necesidades que tenemos. Y mi invitación para este momento de la petición es que meditemos en el versículo 13 y me gustaría leerlo nuevamente para que podamos meditar mejor en él. Dice: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Nos recuerda el primer capítulo de esta carta, viene hablando de que hemos sido escogidos, de que estamos siendo santificados, de que ese plan perfecto de nuestro Señor, de la salvación, que Él ya lo había predestinado así. Y nos dice, tengan presente esto, y por eso que ustedes saben de la salvación, por eso que ustedes saben de que son escogidos, de que han sido llamados, dispónganse a 3 cosas: actuar con inteligencia, tener dominio propio y poner la esperanza completamente en la gracia que hemos recibido por Cristo y que se nos será manifiesta también cuando Cristo vuelva. Entonces tenemos una tarea de actuar con inteligencia, y la forma en cómo podemos actuar con inteligencia es leyendo su palabra y buscando en su palabra. Tenemos que tener dominio propio de nuestros deseos pecaminosos, de nuestros deseos carnales, y debemos poner nuestra esperanza en Jesús, en la gracia que hemos recibido por Él, no creyendo que tenemos que hacer cosas para nosotros salvarnos o lograr algo. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a poder cumplir con esto, porque así es como empezamos a vivir en santidad, actuando con inteligencia, teniendo dominio propio y recordando que nuestra esperanza está en la gracia porque Jesucristo murió por nosotros. A veces es muy difícil, por ejemplo, tener dominio propio de nuestros deseos. Queremos seguir complaciéndonos a nosotros mismos, queremos seguir mintiendo, desobedeciendo. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude, porque realmente sin la ayuda de Él, sin su poder, sin su Espíritu Santo no podríamos lograrlo. Entonces es tiempo de pedir por esto. Y oremos al Señor para que Él nos fortalezca, para que podamos actuar conforme a su palabra, para que podamos tener dominio propio y para que nunca olvidemos que hemos sido salvos por gracia y que esa gracia se nos será revelada cuando Cristo vuelva por nosotros, su iglesia. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, porque tu palabra nos anima y nos exhorta a la santidad. Especialmente, Señor, en esta primera carta de Pedro, en el capítulo 1, nos recuerdas que debemos vivir en santidad, y una forma en cómo podemos hacerlo, Señor, es actuando con inteligencia, teniendo dominio propio y recordando que nuestra esperanza está en Cristo, en esa gracia que recibimos por su muerte. Y es por eso, Señor, que te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, porque a veces queremos dejarnos llevar por nuestros propios pensamientos, nuestra propia sabiduría, nuestra propia inteligencia, y no vamos a tu palabra a meditar en ella. Ayúdanos, Señor, a amarla cada día más, a desearla, Señor, como la miel. Señor, también ayúdanos a tener dominio propio de nuestros deseos, que tu Espíritu Santo nos redarguya cada vez, Señor, que estemos apartándonos de ti, que estemos dándole rienda suelta, Señor, a nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, porque a veces es tan difícil apartarnos de ciertos pecados, Señor, como la inmoralidad sexual, como la mentira, como la envidia, Señor, la codicia. Ayúdanos, Señor, a poder tener dominio propio de estos deseos. Y, Señor, ayúdanos a recordar
que hemos sido salvos por gracia, que hemos sido salvos por esa gracia que nos extendiste a través de Jesucristo tu Hijo. Gracias, Señor. Ayúdanos a recordar esto para que no perdamos la vista, Señor, y el camino, creyendo que tenemos que hacer cosas para ser santos y poder ganar nuestra salvación cuando ya hemos sido salvos por gracia. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos porque no es fácil. Sin ti, Señor, esto es casi que imposible, Padre. Te lo rogamos, danos la fortaleza porque reconocemos que somos responsables ante ti de nuestra santidad también. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos muchísimas gracias, Padre. Amén. Bien, mis hermanos, y ya estamos llegando a la última letra de nuestro devocional, que es la acción de gracias. Entonces, antes de pasar a esto, vamos a cantar esta canción y meditar en ella. Encontré un lugar donde pude descalzar estos pies que de extravío no dan más. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón. Bueno, hermanos, nuevamente estamos en esta última letra de acción de gracias y ya hemos recordado la santidad de Dios, hemos recordado que Él es el autor de nuestra salvación, hemos también recordado que lo necesitamos a Él y por eso le pedimos que nos ayude a poder vivir en santidad, teniendo dominio propio. Y antes de pasar a la acción de gracias, que es un actuar, es hacer algo en agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él sigue haciendo por nosotros, los invito a que pensemos, si tú tuvieras que irte de tu país por X o Y circunstancia, fuera que eres perseguido, tuviste que mudarte por un trabajo o te fuiste a buscar nuevas oportunidades, si tú tuvieras que irte de tu país, ¿crees que seguirías viviendo en la fe en Cristo, o te dejarías llevar por la cultura en la que estás, o te dejarías llevar por el miedo a encajar? Entonces, en este momento deberíamos pensar si nuestra fe está tan firme como para que al salir de nuestro lugar podamos seguir viviendo en santidad como Dios nos demanda. Y esta era la petición de Pedro para los expatriados, que no importara dónde estuvieran, ellos vivieran en santidad, reflejando a Cristo, recordando su salvación. Entonces, meditando en esta pregunta de si realmente lo haríamos nosotros, pensemos qué cosas debemos cambiar, qué cosas debemos empezar a rendirle a nuestro Dios, porque realmente estamos sujetos a nuestros propios deseos, sujetos a nuestra carnalidad y no sujetos a Cristo. Entonces pensemos en qué cosas debemos empezar ahora a dominar, a tener dominio propio de nuestros deseos pecaminosos y carnales y que nos pueden apartar del Señor y desviar nuestra fe si salimos de nuestra comunidad cristiana en donde estemos o de nuestro país, para que el Señor nos ayude. Quizás ese deseo, ese dominio propio tiene que ser sobre algún deseo sexual o sobre algún pecado específico de corazón, de la mente. Entonces pensemos en qué debemos el día de hoy y lo que queda de la semana, en qué debemos empezar a controlar de nuestros deseos y empecemos a hacerlo. Roguémosle a nuestro Dios que nos ayude con eso, para que podamos siempre tener presente que nuestra fe está en Cristo y que hemos sido salvos por gracia y que por esa gracia debemos ser santos,
Entonces piensa en esto el día de hoy y dale gracias al Señor por lo que Él ya hizo y por lo que Él está haciendo en tu vida, y porque aún esos deseos pecaminosos son los que te llevan a buscarlo a Él y a estar en dependencia de Él, no importa el lugar donde te encuentres. Señor, te damos gracias por tu palabra es tan perfecta, tu palabra es santa, tu palabra es fiel, y tu palabra nos recuerda, Señor, nuestra necesidad de santidad. Gracias por esto, Padre. Gracias porque podemos venir a nuestro corazón y examinar nuestra condición y aún esos deseos pecaminosos que nos controlan. Señor, en el día de hoy te pedimos que redargullas nuestras mentes y corazones para que podamos darnos cuenta de cuáles son esos deseos que están controlando nuestra vida y que pueden desviar nuestra fe si salimos de nuestra comunidad cristiana o aún de nuestro país. Ayúdanos, Señor, a poder tener dominio propio sobre estas cosas, sea mentira, sea calumnia, sea, Señor, odio, envidia, sea codicia, sea inmoralidad sexual, lujuria, sea, Señor, lo que sea, orgullo también, Señor. Ayúdanos a poder dominar estos deseos pecaminosos para que no nos desvíen de ti, Señor, cuando estemos en medio de dificultades fuera de nuestro país o fuera de nuestra comunidad cristiana. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera y tu palabra, Señor, no se equivoca. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando en nosotros, santificándonos de manera progresiva. Y te damos gracias porque cuando Cristo se revele a través de la gracia que se nos ha extendido, podremos ser santos por completo, Señor. Te damos gracias por esto. Pero sabemos, Señor, que debemos vivir también en santidad y somos responsables. Por eso, ayúdanos a actuar en esta semana para sacar de nuestro lado esos deseos pecaminosos que nos están dominando y controlando, Señor. Te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final del devocional en casa. Pero antes de despedirnos, quiero que escuchemos esta última canción y alabemos a nuestro Dios. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. En Jesús nos es dada la gracia. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Bien, hermanos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este devocional. Gracias también por participar en los comentarios, en la cajita de comentarios en la parte de abajo. Si tienes peticiones o acciones de gracias que quieras que oremos por alguna de ellas, puedes enviarlas al chat de nuestra iglesia o dejarla aquí abajo en la cajita de comentarios. Si aún no estás suscrito al canal, recuerda suscribirte para que puedas seguir recibiendo este contenido de valor para tu vida. Y si te gustó este devocional y crees que puede edificar a otra persona, comparte este link con amigos y familiares para que ellos también crezcan y puedan aún examinar sus corazones a través de este pasaje bíblico de Primera de Pedro. Recordemos, Señor, recordemos, hermanos, en el día de hoy y lo que resta de la semana, meditar en qué deseos pecaminosos debemos empezar a dominar
para que no nos desvíen de nuestra fe en Jesucristo y para que siempre tengamos nuestra esperanza en Él. Entonces, estas son las acciones de gracias y démosle gracias a nuestro Dios porque Él obra y Él nos santifica. Muchas gracias por continuar y por estar en este devocional. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.